Hola gente, vamos a hacer un resumen de lo que pasó en la fase de entreguerras. Vamos a compartir pantalla y les muestro un poquito. En la fase de entreguerras, gran triunfador de la Primera Guerra Mundial va a ser Estados Unidos. Y con ello, todo lo que viene de allí, digamos, va a tener un papel muy importante y va a ser lo que va a prevalecer como eje cultural de ese periodo, ¿sí? Estas fotos que les muestro es de Charleston, el sur de Estados Unidos, es una ciudad muy bonita, muy pintoresca, que va a ser eje en este momento de la fase de entreguerras, ¿sí? Uno de los bailes más característicos de este momento va a ser justamente el Charleston, que nace en este lugar, en el sur de Estados Unidos, con un porcentaje muy importante de gente de color, ¿sí? Que ese es otro tema que también vamos a tener que tratar y que ver. Como habíamos visto anteriormente, esta foto ya la habíamos tratado, hay una modificación en la forma de vestir que tiene que ver con esa mujer que tiene que salir a trabajar, sale primero porque no le queda otra y después se empodera y es feliz con la decisión de haber tomado, sacamos el corset, la figura tan marcada se rompe y volvemos a esta imagen mucho más lánguida y mucho menos marcada, y si se quiere menos femenina que la planteada a principios de siglo, con ropa mucho más corte el pelo mucho más corto, ¿sí? Y con una imagen mucho más, digamos, menos marcada y mucho más cómoda, ¿sí? Que tiene que ver con la realidad de la mujer. Por otro lado, otra de las características, y esto que van a hacer justamente en Estados Unidos y que va acompañado con los collares largos y con este tipo de sombreros y este tipo de vestimentas propias que nacen en Estados Unidos, se va a expandir el resto del mundo, ¿sí? Estados Unidos, una de las características que tiene es que al ser el gran triunfador de la guerra queda como, digamos, como el líder indiscutido y el que va a poner las reglas del juego de ahí hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que pasa con la sociedad norteamericana es que empieza Estados Unidos, le da créditos a los países europeos, estos créditos después no se pueden pagar porque justamente Europa no logra la recuperación tan rápido como se pretenden y eso genera lo que se conoce como el crack del 29. Pero antes de eso, de entregar créditos y este triunfalismo norteamericano va por un lado a imponer todo lo que, como dijimos, la cuestión cultural, y por el otro lado tenemos un tema de, digamos, digamos de un consumismo muy importante. El triunfalismo norteamericano se transforma en, digamos, el imponer el consumismo y sus principios y sus ideas, como es el tema de la cultura y de los bailes y la vestimenta. Otra de las cosas características de esta época es la época de las mafias en Estados Unidos, la ley seca, por eso puse esta foto, ¿sí? El no consumo de alcohol, que ni más ni menos que genera mucho más ilegalidad. Estas son algunas de las imágenes que uno las ve y son muy particulares, por eso las quería mostrar. Por otro lado, desde el punto de vista, siguiendo un poquito con el tema de lo artístico y todo lo demás, vamos, que yo ya había mostrado, les había mostrado algo en los anteriores, en el anterior video, cuando hablamos de la anterior fase antes de la Primera Guerra Mundial. Me interesa más bien explicarles un poquito qué estaba pasando en Argentina y en América Latina, mientras que en Estados Unidos estamos viendo eso, ¿sí? Este es un gran artista argentino. Esta obra, por ejemplo, la que podemos encontrar en el Malva, acá en Argentina, es de Petoruti, sí, que es un gran pintor argentino, y hace como una especie de cubismo muy parecido a lo que después lo que hace a este mismo tiempo Picasso, ¿sí? O sea, es muy innovador, muy moderno para la época. Lo que le pasa a Petoruti es que no tiene mucha recepción acá en Argentina porque viene con ideas europeas, y en Europa esto es moderno y es lo último, pero acá en la Argentina todavía falta. Esto, por ejemplo, se llama viento, dinámica del viento. Imagínense pensar que esto era el viento, para ese momento era toda una repercusión, y no fue muy bien entendido sus características. Una de las cosas que lo diferencia de Picasso es que Picasso utiliza generalmente monocromático y Petoruti utiliza muchos colores, ¿sí? Pero tiene esa dinámica justamente de los cuadros y digamos, de desarmar la figura en formas geométricas, que es muy característico de los pintores de esta época.
Bueno, acá tenemos un representante argentino y el otro representante argentino, que eran amigos, muy amigos entre Petoruti y Jules Solar. Ahí está el museo Jules Solar acá en la Argentina y se puede visitar. Jules Solar es todo lo contrario, es mucho más expresivo, si se quiere, y dinámico en sus dibujos, pero por otro lado mucho más místico. Él amaba el misticismo y hablaba de una sola nación, tenía unas ideas muy particulares, hablaba de una sola nación, sin límites, sin división. Creó un idioma que unifica todos los idiomas, también como una especie como de vuelta a una situación más primitiva, teniendo en cuenta que habían vivido recién la guerra, ¿no? Y esta, bueno, justamente es su obra que se llama Dragón del año 1927, ¿sí? También estudió en Europa, pero obviamente le dio su propia impronta a sus pinturas. Bueno, y después, bueno, Frida, que también pinta en esta época, para que se ubiquen ustedes también qué pasaba desde el punto de vista cultural y no dejarlo solamente desde el punto de vista político, ¿sí? Entonces tenemos el autorretrato en el 26, que hace Frida Kahlo, precioso, tiene que ver un poco esta imagen así estilizada con esto que vemos acá, ¿sí? Esa cosa del alargar el cuerpo humano, ¿sí? Después, bueno, lo característico más de Frida, ¿sí? Este es del 40, ya empezando la guerra, ya en el medio de la guerra, pero bueno, lo importante es, vemos la evolución, ¿sí? Importante tener en cuenta los dos autorretratos, que mientras que estaba en la fase de entreguerras, que generalmente uno se centra en Estados Unidos y lo que pasaba en Europa, en América estaba pasando esto. ¿Qué pasa en la Argentina en la fase de entreguerras? Estamos en la presidencia de Alvear y después la presidencia de Irigoyen, ¿sí? La presidencia de Alvear recibe muchos de los beneficios de la primera posguerra, es una época en donde se le da mucha importancia al aspecto cultural, y después viene la segunda presidencia de Irigoyen, la primera coincide con la Primera Guerra Mundial, la segunda ya es un presidente anciano, y que le toca justamente afrontar lo que se llama el crack del 29, que es una crisis mundial nunca antes vista, y que él también carece, digamos, de herramientas para poder llevarlas a cabo, y se produce el primer golpe militar en la Argentina en el año 1930. Y a partir de ahí, hasta el año 1943, arranca lo que se conoce como la década infame, en donde empiezan ahí a estar la presidencia primero de Uriburu, después Justo, después Ortiz y Castillo, hasta después que se produce el golpe militar del 43, sí, que ahí estamos bien metidos en la Segunda Guerra Mundial, que después llevará a la presidencia a Perón, para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Bien, la fase de entreguerras, ¿qué características tiene? Más allá de lo que estuvimos viendo desde el punto de vista cultural, se lo conoce desde el 18 hasta el 39, una de las cosas que ya estuvimos hablando es la consolidación de la Revolución Rusa y el nacimiento de la Unión Soviética, así como tal, el crack del 29 y el surgimiento de los fascismos y de los nazismos. No hay que olvidarse también que con el nacimiento de los fascismos y de los nazismos, que se profundiza en el 29, con la crisis social y política y económica, perdón, también está el tema del racismo. En Estados Unidos, junto con la cuestión de la ley seca, el Charleston y todo lo demás, digamos, hay lo que se llama la división entre blancos y negros, que es muy marcada, y que porque una vez lo deja como una cosa aislada, el fascismo, el nazismo, contra el judaísmo, contra la homosexualidad, ¿sí? Pero la realidad es que es algo que está en muchos puntos del mundo, y entre unas de ellas va a ser muy fuerte en el sur de África, con el apartheid, que mantenían separados. Apartheid significa apartados, ¿sí? Separados a los africanos, y dominan y gobiernan unos pocos descendientes de europeos. Y después tenemos el caso, una discriminación y una violencia hacia los nativos africanos muy grande, y por otro lado tenemos en Estados Unidos que mientras que se ve la diversión, la ley seca y todo lo demás, una fuerte violencia hacia el afrodescendiente, ¿sí? En esa época, y especialmente en esos lugares donde les mostré Charleston, en el sur de Estados Unidos, eran empleadas domésticas, cuidaban a los chicos, y una segregación muy grande, a tal punto que tenían baños para blancos y para negros, había lugares que eran destinados solamente a escuelas para blancos y para negros, dentro del colectivos que tenían ellos, atrás iban los negros, adelante iban los blancos, o sea, una violencia muy, muy grande. Como les conté,
había un mar de fondo muy importante, ¿sí? ¿Por qué surgen los fascismos y el nazismo? Porque es una ferviente nacionalidad, nacionalismo, Europa, no se olviden que son los grandes perdedores de la guerra, especialmente Alemania, y entonces se encuentra digamos, este general que es Adolf Hitler, que no es alemán, es de origen austríaco, lo que plantea es que los grandes responsables de haber perdido la guerra van a ser los norteamericanos, y con ellos los judíos, que muchos de ellos son dueños de los bancos, donde tienen dueños de los bancos norteamericanos. Entonces ellos decían que Alemania estaba empobrecida justamente gracias a estos al judaísmo, ¿sí? Que en realidad el judaísmo se transformó en una especie de chivo expiatorio de todos los problemas que tenían Alemania, que estaba sumergida en una grave crisis, que en realidad se le habían dado muchas responsabilidades de la guerra, todas las responsabilidades de la guerra, y había quedado en una profunda decadencia, no se le permitió armar ejército, bueno, una serie de cuestiones que le sacaron muchísimas tierras, se hizo responsable completamente de la guerra y pagar todas las consecuencias de la guerra, cosa imposible si no tiene recursos. Pero bueno, eso generó obviamente un nacionalismo muy fuerte que ya estaba en Europa, porque no hay que olvidarse que en el siglo XIX ya había manifestaciones en contra de los judíos, ¿sí? Una situación muy particular que se llama el caso Dreyfus, en el cual se hace como un escarmiento público a un general, el caso Dreyfus, que es un general judío en Francia, no en Alemania. Y en el caso de Italia es muy similar, queda vencida, arruinada por la guerra, un norte de Italia mucho más emprendedor industrial, y un sur muy pobre y muy atrasado agrícola. Bueno, en esta fase de entreguerras, con toda esta maraña de cosas y como un montón de situaciones que generan caldo de cultivos para después conflictos, situaciones complejas de enfrentamiento y todo lo demás, es como lo que es como esta especie de sándwich en donde tenemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que van a ser justamente los que marcan este proceso, ¿sí? Estos son algunos de los diarios que se ven cuando se produce el crack del 29, que es ni más ni menos que esto que yo les estaba contando antes, que es que Europa adquiere créditos de parte de Estados Unidos le da créditos a Europa para lograr la recuperación, los créditos son un plazo de hasta el año 29, muchos de ellos, ¿sí? Es decir, aproximadamente unos 10 años después de la guerra, tendrían que pagarlos, pero llega el año 29, y Europa no logra poder pagar todos esos créditos. Entonces, muchos de aquellas personas que habían adquirido créditos con los bancos norteamericanos particulares, que habían comprado sus casas, que habían comprado el televisor, que habían comprado un montón de cosas, que llamado eso gracias al consumismo que había generado Estados Unidos, se cae eso que se llama como la burbuja, porque no es grande y era muy débil, porque dependía todo del pago de los europeos a Estados Unidos. Como esto no se logra, se produce una grave crisis, ¿sí? Estos son los diarios de aquella época, donde los bancos cierran, como vemos acá, una superproducción de exceso de oferta de productos, especulación, el hundimiento de la bolsa de Nueva York, que genera ni más ni menos que una crisis gravísima, ¿sí? Cierran los bancos, como dije, mucha gente desempleada, y la principal responsable, la principal perjudicada va a ser Estados Unidos. Bien. Esto que les voy a mostrar es otra artista que está justamente, que es muy importante, Dorothea Lange. A Dorothea Lange digamos, una vez que empieza el proceso, supuestamente, digamos, cuando se empieza todo el proceso del crack del 29, el 30, se le pide a Dorothea que empiece a mostrar qué está pasando en el interior de Estados Unidos, y especialmente en la parte agrícola. Y Dorothea, ella empieza trabajando como el Estado, y después sus obras terminan siendo galardonadas como obras de arte, justamente por la repercusión que tiene. Estas son algunas de sus pinturas más conocidas, sus fotografías más conocidas, que muestran justamente mucha de la gente en las condiciones en las que viven Estados Unidos, que consecuencia del crack del 29. Fíjense
estas fotos terribles, son muchas, yo después se las dejo para que ustedes las vean. Y acá tenemos una imagen que, bueno, que marca un poquito lo que va a ser esta época, que después lo veremos un poquito más en profundidad. Mussolini y Hitler, aliados Italia y Alemania. Y bueno, por ahora vamos a terminar, llegamos hasta acá y después seguimos con otro video avanzando un poquito más al respecto.